bien. Yo quiero hablarle de malas noticias versus buenas noticias. Ahora, quiero dar un poquito de introducción. Cuando Cristo Jesús empezó a predicar, su primer mensaje no fue acerca de sanar enfermos, no fue acerca de multiplicar panes, incluso ni siquiera fue el sermón del monte que todos conocemos como un gran sermón, ¿cierto o no? Porque en ese sermón del monte Cristo estableció los principios para que una casa permanezca a pesar de las dificultades. Ahí Mateo 7:24 Jesús dijo: el que oye mis palabras y las hace, le voy a comparar a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vinieron los lluvias, ríos, vientos, pegaron, pero la casa no cayó porque estaba sobre roca. Pero ese no fue su mensaje principal. Cuando Cristo abrió su boca por primera vez, porque encontramos a Jesús, o si usted lee los evangelios, encontramos la historia de Jesús cuando Él nace. Después lo encontramos más o menos a los 12 años, cuando se le pierde a sus papás, ¿se acuerdan? Y lo andan buscando y lo encuentran en el templo, y la mamá le dice: hijo, te hemos estado buscando. Y Jesús le dijo: no sabías, ¿por qué me buscan? No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar. Pero después de eso ya no encontramos a Jesús en la historia. Desde los 12 hasta los 30 años no dicen los evangelios mucho acerca de Él. Por lo que creemos, Él se creó como un judío, aprendió la ley de Moisés, aprendió los profetas, aprendió todo lo que un judío podía aprender. De hecho, para ser rabino tenía que tener más de 30 años y haber pasado por un proceso de educación. Y creemos que durante todo ese tiempo Jesús pues se dedicó a eso. Pero ahora incluso es muy probable que Él tenía el oficio de su padre, que era carpintero. Sí, más bien lo tenía, porque después se menciona en la Biblia que Él lo tenía. Pero cuando Jesús da su primer mensaje no fue echar fuera demonios, su primer mensaje no fue sanar enfermos. Su primer mensaje consistía de 2 palabras, y lo encontramos en Marcos capítulo 1 versículo 15, y dice que Jesucristo recorría las ciudades de aldeas, y el mensaje de Él era este: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Estas 2 cosas: arrepentidos y creer en el evangelio. O sea, ya llegó el tiempo, el reino de Dios se acerca, y para poder tener acceso a ese reino se necesitan 2 cosas. Diga conmigo: arrepentimiento y fe. Arrepentirnos y creer al evangelio, que el evangelio son buenas nuevas o buenas noticias. Entonces, arrepentimiento y fe, 2 cosas que son necesarias para entrar en el reino de Dios, tanto aquí en la tierra, mientras se establece en la tierra, como en la eternidad. 2 cosas: arrepentimiento y fe. Por ejemplo, una persona que se arrepiente de sus pecados pero no pone su fe en Jesús, no califica, porque la condición es arrepentimiento y fe. Una persona que tiene fe y cree en Jesús pero no se arrepiente de sus pecados, no califica, porque la condición es arrepentíos y creed al evangelio. Entonces, hay personas que se arrepienten de hacer lo malo, pero no quieren poner su fe en Jesús. No califican para el reino de Dios, ni aquí ni en la eternidad. Hay personas que creen en Jesús, no se arrepienten de sus pecados, creen en Cristo. Mismo Cristo dijo que en el día en que seamos llamados a cuenta, muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Si echaron fuera demonios en el nombre de Cristo era porque creían. Pero Él les dirá: apartaos de mí, no les conozco, hacedores de maldad, malditos al fuego eterno. ¿Por qué? Porque sí creían al grado de creer al grado de que podían echar demonios en su nombre. Pero Él les dirá: no los conozco. ¿Por qué? Porque no se arrepintieron. Arrepentimiento y fe son 2 cosas necesarias para la vida eterna, de acuerdo a la palabra de Dios.
Dos cosas necesarias para vivir en el reino de Dios, porque el reino de Jesucristo trajo el reino de Dios aquí a la tierra. Y nosotros vivimos, cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, ahora somos parte de ese reino de Dios. No se puede entrar en el reino de Dios sin el arrepentimiento y sin la fe. ¿Sí está claro? Entonces, si yo me arrepiento pero no tengo fe en Cristo, no funciona. Si yo tengo fe en Cristo pero no me arrepiento, no funciona. Arrepentimiento y fe. Entonces, cuando yo hablo de malas noticias versus buenas noticias, precisamente me voy a referir a estas dos cosas, por las cuales las malas noticias son la razón por la cual debo arrepentirme. Y las buenas noticias son la fe en Cristo Jesús una vez que yo me he arrepentido y lo que provoca esa fe en mi vida. ¿Vamos bien? Ahora, quiero preguntarles, bueno, ¿a cuántos les gustan las buenas noticias? ¿A cuántos no les gustan las buenas noticias? ¿Cuántos no saben si les gustan o no les gustan las buenas noticias? Ahora, yo creo que a todos nos gustan las buenas noticias, ¿sí o no? A nadie en sus 5 sentidos nos gustan las malas noticias. ¿Sí? Si yo les digo hoy, esta mañana, tengo una buena noticia y una mala noticia, ¿cuál quieren primero? A ver, ¿cuántos dicen la buena? ¿Cuántos dicen la mala? Yo prefiero la mala primero. ¿Sabe por qué? Porque al menos me dan la buena al final y me quedo con esa sensación de que fue buena. Porque si me dan la buena primero y después me dan la mala, pues me quedo con una sensación de mala noticia, ¿cierto o no? Amados, nos gustan a todas las buenas noticias, pero por lo regular, escuche bien esto es básico. Para que pueda ocurrir una buena noticia es que antes hubo una mala. No hay una buena noticia si yo no estaba esperando una mala noticia. Amados, no sabe bien una buena noticia si primero no hay una mala noticia o se espera una mala noticia. No se valoran las cosas buenas o las buenas noticias si no se conocen o se esperan las malas. No se agradecen las buenas noticias si primero no hay malas. En la medida en que hay una mala noticia es en la que voy a valorar, voy a agradecer y me va a saber bien una buena noticia. Imagine usted que va con el médico y le dice me siento mal, le dice los síntomas y el médico le dice probablemente tienes un cáncer. Mala noticia. Pero te voy a hacer un buen chequeo, te voy a hacer un buen estudio y vamos a ver qué sucede. Usted va al laboratorio donde se hacen los estudios y ahora está esperando el resultado. De acuerdo al diagnóstico del médico, lo que usted está esperando es una probable mala noticia. Pero cuando a usted le dan los resultados, le dicen, mira, no tienes ningún cáncer. ¿Qué dice usted? ¡Ay! ¡Qué buena noticia! Mucha gente no valora las buenas noticias porque en ocasiones no sabe las malas noticias. ¿Por qué le digo esto? El evangelio que nosotros predicamos o el evangelio que Cristo predicó y nosotros predicamos y que está en la palabra de Dios son buenas noticias. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero le pregunto, ¿por qué si el evangelio son tan buenas noticias, por qué hay tanta gente que lo rechaza? Se supone que nos gustan las buenas noticias. ¿Por qué si el evangelio que predicamos son buenas noticias? Porque hay gente que no lo quiere recibir y se burla de él. Si nos gustan las buenas noticias. Yo he meditado en eso. ¿Por qué hay tanta gente que rechaza algo bueno como Dios? Porque yo me he puesto a pensar, en el peor caso, que estuviésemos equivocados en nuestra fe,
al menos vivimos bien aquí en la tierra. ¿O no? Vamos a ver que usted llegue al cielo y diga, todo lo que creí no era cierto. Pues al menos tu esposa tuvo un esposo fiel. Y yo tuve una esposa fiel. Al menos como hijos tuvimos buenos padres. Estoy hablando si fuese el caso, que no lo es. ¿Sí me estoy explicando? ¿Por qué las buenas noticias no se reciben? No se valoran, no se agradecen. ¿Y sabe por qué? Porque nos hemos dedicado como iglesia a predicar las buenas noticias, pero no le hemos dicho al mundo que antes de esas buenas noticias hay unas malas noticias. Y como no conocen las malas noticias, no se valoran, no se reciben bien las buenas noticias, no se agradecen las buenas noticias. Por eso es importante que como iglesia compartamos el evangelio completo, no solo una parte. No solo la parte que a la gente le gusta oír, sino la parte que la gente necesita saber. Entonces de pronto nosotros como creyentes no queremos presentar a un Dios agresivo, a un Dios que castiga, un Dios que te puede mandar al infierno, porque no, es que si les presento a ese Dios, pues no van a querer nada. El problema es que les presentamos a un Dios que todo lo pasa y que no hay bronca, haz lo que quieras, que al final de cuentas Dios es bueno. ¿Están conmigo? Entonces, yo quiero hablarle hoy de 178 malas noticias más 178 buenas noticias, para que podamos entender la necesidad de predicar el evangelio y nosotros mismos estar conscientes de las malas noticias si no apreciamos las buenas noticias. Porque hoy también tenemos personas que no están siendo fieles a Dios. Y es importante que le seamos fieles a Dios. Hoy estamos viviendo una sociedad y en un cristianismo donde el pecado es fácil. Hazlo, no pasa nada, Dios te perdona. Y sí es cierto, Dios perdona, pero hay que arrepentirnos de nuestros pecados, porque es el arrepentimiento y la fe. Y quien tiene fe y conoce a Dios tratará de no pecar contra Él. Y si peca contra Él, se arrepiente y se aparta, porque el arrepentimiento no solamente es sentirme mal por lo que hice. El arrepentimiento es, ok, le fallé a Dios, le fallé a mi familia, le fallé a mi esposa, le fallé a mis hijos, me siento mal por lo que hice, pero no pasa ahí, no para ahí. Me siento mal por lo que hice y ahora tengo que reconocer ese pecado, tengo que confesarlo delante de Dios, tengo que pedirle perdón a quien ofendí y tengo que alejarme de eso. Eso es arrepentimiento completo. Porque arrepentimiento de que me siento mal, pues hasta el borracho se siente mal cuando se gasta todo y no tiene ya para comer entre semana, pero lo vuelve a hacer. El arrepentimiento es completo. Primeramente, me doy cuenta que soy pecador. ¿Estamos de acuerdo? Reconozco que soy pecador. Una vez que reconozco que soy pecador, confieso mi pecado delante de Dios. Le pido perdón, queriendo tener misericordia de Él. Una vez que le pido perdón, decido apartarme de eso. No lo quiero volver a hacer, porque me daña a mí, daña a mi familia, ofende a Dios, daña a mis hijos, daña mi integridad. Y no lo quiero volver a hacer y me aparto. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prospera, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y una vez que abandono ese pecado, ahora me determino a servir a Dios y a buscar a Dios con todo mi corazón. Eso es verdadero arrepentimiento. Ahora, de las noticias malas que le voy a hablar y de las buenas, ¿están listos para ello? Vamos a encontrar las siguientes. Primero, diga conmigo, muerte versus vida. Dígalo conmigo, muerte versus vida. De acuerdo a la Biblia, esta no es una onda mía,
No, yo no lo inventé, yo lo creo, porque es la palabra de Dios y lo predico por eso. Pero eso no salió de mí. De acuerdo a la Biblia, todo ser humano sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Todo. Everybody. Todo ser humano sin Cristo estamos muertos en delitos y pecados, porque la paga del pecado esa es la mala noticia. Una persona que no tiene a Cristo en su corazón y que no ha nacido de nuevo, de acuerdo a Juan capítulo 3, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Toda persona que no tiene a Cristo en su corazón está muerto en delitos y pecados. Lo dice Efesios capítulo 2 versículo 1. Vamos a ir corriendo en la NTV. Dice: antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Esa es la mala noticia. O sea, una persona sin Cristo es un muerto viviente, es un zombie espiritual. ¿Sí me explico? Esa es la condición del hombre sin Dios. Porque cuando el primer padre pecó, falló, entró la muerte. La Biblia dice que por Adán entró la muerte. Y todos nacimos en esa condición. Somos un espíritu. Diga conmigo, soy espíritu. Voltea que está luego, dígale. Diga conmigo, soy un espíritu. Antes de ser materia, de ser carne, lonja, somos espíritu. Somos un espíritu que tiene un alma. El alma es mente, emociones, sentimientos, voluntad, y habita en un cuerpo. El espíritu es eterno, para bien o para mal. El cuerpo, cuando se terminó nuestro propósito en la tierra, el espíritu sale y el cuerpo se pudre. ¿Me estoy explicando? El alma está en el centro, los sentimientos, las emociones, la voluntad. Dios nos hizo gente pensante, gente con decisión, gente inteligente, y tenemos sentimientos y tenemos emociones. ¿Sí? Entonces, espiritualmente, una persona sin Cristo está muerta. Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Colosenses 2:13 en la NTV, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Pero ahí le va la buena noticia. La buena noticia es que Dios nos dio vida juntamente con Cristo cuando Cristo resucitó de los muertos. Esa es la buena noticia. Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Dios nos amó aún y a pesar de nuestra condición espiritual de muerte, y nos dio vida juntamente con Cristo. Cuando Cristo resucitó, nosotros que tenemos a Cristo resucitamos espiritualmente con Él. Y eso no es todo. Dice la Biblia que Cristo ahora está sentado en los lugares celestiales a la diestra de Dios el Padre. Y la buena noticia es que usted y yo estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Algunos están tan serios y dicen, no lo creo. Sí, créelo. Espiritualmente estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. ¿Se fija que se valora más la buena noticia conociendo la mala noticia? Amados, segundo, diga conmigo, dominio de Satanás. Algunos dicen, ay no, pastor, no lo quiero ni mencionar. No. Dígalo conmigo, dominio del diablo. Libertad en Cristo Jesús. La mala noticia es que sin Cristo todo, escúchelo,
Y eso es lo que el mundo necesita saber. Ahora hay que saber cómo decirlo y con la guianza y la dirección de Dios y con amor, amén. No con el machete para ir a cortar cabezas. Pero la mala noticia, amados, es que sin Cristo todo ser humano está obedeciendo a Satanás. Vive de acuerdo al modelo de este mundo. Y este mundo está dominado por Satanás. Jesucristo dijo que Satanás es el príncipe de este mundo. Efesios 2:2. Vivían en pecado, dice Efesios 2:2 en la NTV, igual que el resto de la gente, obedeciendo al, diga conmigo, ay mamacita, ¿obedeciendo a quién? Al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. O sea, una persona que se niega a obedecer a Dios y no quiere nada con Cristo, está obedeciendo al chamoy, al chanclas, al diablo. Y no lo está haciendo conscientemente, porque aquí solamente un loco, que sí los hay, obedecerían conscientemente a Satanás. Pero la mayor parte de la gente no sabe que inconscientemente, ignorantemente, está obedeciendo al diablo. El diablo es un títere, el diablo. Porque el diablo maneja este mundo, y quien está bajo el dominio de este mundo y no en el reino de Dios, está automáticamente bajo el dominio de Satanás, obedeciendo al diablo. Pero la buena noticia es que en Cristo somos libres de la potestad de las tinieblas. Esa es la buena noticia. Denle un aplauso al Señor. Colosenses capítulo 1 versículos 12 al 14. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Si nos libró de esa potestad es porque estamos bajo ellas. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados. Estar aquí no es ser solamente parte de una organización, de una denominación, de una familia llamada Castillo del Rey Cancún. No. Hay algo más que eso. El estar aquí, el haber aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, lo hace que salga de la potestad de Satanás y que entre al reino de nuestro Señor Jesucristo. Mucha gente confunde, piensa que lo que hacemos aquí es religiosidad y venimos, cantamos, rutina, costumbre. No, hay algo más grande. Había una mala noticia. Es que sin Cristo yo no tenía derecho sobre mi vida. Hoy que se pelea tanto por los derechos y que mis derechos y que mis derechos y que mis derechos, la gente no sabe que no tiene ningún derecho con Satanás. Ese lo trapea y lo barre a la hora que le da la gana. Pero la buena noticia es que en Cristo somos libres, porque Cristo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Tercero, recuerde que son 178. Diga conmigo: vieja naturaleza versus nueva naturaleza. La mala noticia es que sin Cristo todos estamos bajo lo que la Biblia llama la carne. No la San Juan de allá de Monterrey. La carne, los deseos de la carne, los deseos pecaminosos. La naturaleza en su estado, o nuestra naturaleza humana en su estado pecaminoso. Sin Cristo estamos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa.
¿Cuánta gente hay que quiere dejar la droga? No puede dejar la droga. ¿Por qué? Porque está el dominio de su naturaleza pecaminosa. ¿Cuántos hombres hay que quieren ser fieles, pero no pueden ser fieles? Porque su naturaleza pecaminosa los domina. ¿Cuántas personas se sienten mal por hacerlo mal y deciden ya no hacer el mal y comenzar a hacer el bien, pero no pueden dejar de hacer el mal? Y sufren y hasta caen en depresión y se sienten bajo condenación. Yo he estado hablando con muchachos que están en drogas. Dice, es que yo quiero dejarlo, pero no puedo. He hablado con hombres frente a frente. Es que yo quiero serle fiel a mi mujer, pero no puedo. Me aborrezco. Es que ya quiero dejar de hacer esto malo, pero no puedo. Me odio a mí mismo. Mejor quisiera matarme. Así lo dicen. ¿Y cuál es el problema? Es que están dominados por una vieja naturaleza. Amén. Qué bueno que lo dije. Miren lo que dice Efesios 2:3. La primera parte. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Lo que la Biblia habla, la Reina Valera dice los deseos de la carne. ¿Qué es la naturaleza pecaminosa? Escuche esto, o los deseos de la carne. Es la inclinación natural del ser humano al pecado y a la rebelión contra Dios. O sea, todos nacemos con una inclinación al pecado y a la rebelión contra Dios. Esa es la mala noticia. Todos, everybody, all people. ¿Sí me explico? Todos nacemos con una inclinación natural. Se nos da fácil hacer lo malo y a rebelarnos contra Dios. Esa es la mala noticia. Y dice aquí la escritura que terminábamos haciendo la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Mire, le voy a dar un ejemplo. Todos, mire, los niños, dígame si no tienen una inclinación a lo malo. Dígame si no. Oye, usted de repente está con ese niño chiquito, inocente, lindo. Ay, pum, le da un cachetadón. ¿De dónde le salió eso? O les tira el pelo. Aquellos que tienen el honor de que les puedan estirar el pelo. Y usted está, ay, mi amor, mi bebé, ¡pum! Oye, ¿por qué me pegas? Y usted le dice al chiquillo, chiquitos de 1 año, que ya andan ahí, no metas las manos ahí en los contactos. Y el niño nomás está esperando. A la hora que se descuide, va y mete los dedos. Por eso las compañías protectoras tienen mucha chamba, porque los niños no quieren hacerle caso a las mamás. Y usted tiene que ponerle unos tapones, porque la tendencia es al peligro, la tendencia es a lo malo, a desobedecer. No lo hagas. Es más, los psicólogos dicen, no les digas no, porque al decirles no, automáticamente ya los estás inclinando. O sea, esos ya vienen inclinados desde que nacen. ¿Sí o no? ¿Estoy diciendo mentiras o estoy diciendo la verdad? O sea, los chiquillos son egoístas, quieren el carrito del otro, ¿o no? Y pueden tener el carrazo del grandote que le compró su papá, y el otro andar con un carrito de esos de fichas. Yo quiero ese, y me das ese, y no disfruta el carrazo de eléctrico con batería que su papá le compró. ¿Sucede o no sucede? ¿O nomás mis hijos eran tremendos? Porque la inclinación natural del ser humano es a lo malo y a rebelarnos contra Dios. Pero le tengo buenas noticias. En Cristo tenemos una nueva naturaleza. Ahora en Cristo tenemos nueva naturaleza. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas
viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora nosotros como hijos de Dios, y cualquier persona lo puede hacer, esa es la buena noticia. Esto no es exclusivo para Castillo del Rey, esto es para todo Cancún, para todo México. El problema es que la gente no sabe las malas noticias. Ay, yo no sé por qué soy así, por tu vieja naturaleza. Y yo no sé por qué me inclino a lo malo, por tu vieja naturaleza. Y yo no sé por qué mis hijos son así. Hasta el más bueno de repente se endemonia por su vieja naturaleza. Pero cuando venimos a Cristo, nos es quitada la vieja naturaleza y nos es dada una nueva naturaleza. Colosenses 3:10, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. Por el Espíritu Santo podemos hacer morir las obras de la carne, que dice Romanos 8, si vivís conforme a la carne, conforme a la vieja naturaleza, moriréis. Pero si por el Espíritu haces vivir las obras de la carne o la vieja naturaleza, viviréis. Los que viven según la carne, según su vieja naturaleza, no pueden agradar a Dios, pero los que viven según el Espíritu están agradando al Señor. Esa es la buena noticia de que en Cristo tenemos una nueva naturaleza. ¿Le seguimos? Sin Cristo, la mala noticia es que estamos expuestos a la ira de Dios. De eso casi no se habla, pero yo tengo que hablarle y se lo voy a dar bíblicamente. Con Cristo somos salvos de la ira de Dios. Sin Cristo estamos expuestos a la ira de Dios. Estamos destinados a la ira de Dios. ¿Usted cree que Dios se hizo viejo y está sentado ahí con una panza grandota en su trono, ya sin ganas de vivir? ¿Usted cree que Dios no siente? La Biblia dice que Dios se alegra. Dios tiene emociones. Dios nos hizo a todos nosotros a su imagen y con emociones. Dios se enoja. Y le tengo una noticia. Dios está airado con todo lo malo que está sucediendo en la tierra. Oiga, a mí no me han presentado ese Dios, pues se lo quiero presentar. ¿Usted cree, si a nosotros nos indigna el abuso a la mujer o los feminicidios, ¿usted cree que Dios está muy campante en el cielo viendo pasar estas cosas? Si a nosotros nos indigna la muerte de niños en el vientre por abortos, ¿usted cree que Dios está allá quitado de la pena viendo cómo el hombre se autodestruye? Hay cosas que a nosotros, seres pecadores, nos indignan y nos airan. ¿Usted cree que Dios está contento con lo que está pasando aquí? La ira de Dios está contenida, pero un día será derramada. Pero sabe una cosa, cuando venimos a Cristo, Dios nos puede hacer salvos de esa ira. Esa es la buena noticia, amén. Amados, sin Cristo estamos expuestos a la ira de Dios. Efesios 2:3, la última parte, dice: por nuestra propia naturaleza éramos objeto, escuche, objeto del enojo de Dios, igual que los demás. ¿Qué es el objeto? El objeto es hacia donde se dirige la acción. ¿Está conmigo? El objeto es hacia donde se dirige la acción.
La acción de Dios es estar enojado. La ira por todo lo malo que sucede en la tierra. Escúchelo bien. Y el objeto, dice Pablo, que éramos nosotros los pecadores que hemos hecho enojar a Dios. Hacia donde se dirige la ira, la acción. Dios se a ira, tiene que accionar conforme a su ira. Y el objeto de esa ira es el hombre pecador, yo. Esa es la mala noticia. Que no se ha derramado ahora, no, pero está contenida. Pero hay algo importante y es muy, muy motivador o es una muy buena noticia. Es que la ira de Dios estaba siendo dirigida hacia nosotros. Pero la esperanza y la buena noticia, escuche esto, es que un día, escúchelo, Dios derramó su ira, pero no sobre nosotros. La derramó sobre su Hijo. Dios tenía que derramar su ira sobre la humanidad, porque Él es Dios, soberano, y Él no se niega a sí mismo, y Él es justo, y Él es santo. Y toda esa ira venía a mí. Pero Dios de tal manera nos amó que prefirió derramar su ira sobre su propio Hijo. Isaías 53 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. La ira de Dios fue derramada sobre su propio Hijo. La buena noticia es que no fue derramada sobre nosotros, pero alguien pagó. Porque la salvación para ti y para mí es gratuita, pero tuvo un precio. No lo pagamos nosotros porque no tenemos con qué, pero a Dios le costó su Hijo. El problema es este, señores. La mala noticia es esta: si yo no acepto que la ira de Dios fue derramada por Jesús y me arrepiento y le pido perdón sobre Jesús, y me arrepiento y le pido perdón, un día la ira será derramada sobre mí, porque el único medio para ser salvo se llama Jesús. Cuando la Biblia dice: no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser, está hablando también de la ira de Dios. No hay manera de ser salvos por nuestras obras. No hay manera de ser salvos por nuestro buen comportamiento, nuestras buenas acciones. Si eso hubiese sido suficiente, ¿por qué murió Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto dolor? No hay manera. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente el nombre de Jesucristo. No la religión, no una denominación, no Castillo del Rey. Castillo del Rey no salva a nadie. El único que puede salvarnos se llama Jesús, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La mala noticia, amados, es que estamos expuestos a la ira de Dios, pero la buena noticia es que Dios derramó toda su ira sobre su Hijo para no derramarla sobre nosotros. Pero el tiempo de gracia un día terminará.
Hoy estamos en esa gracia, pero un día terminará. Y gloria a Dios porque usted y yo estamos aquí. Y gloria a Dios porque vamos a ir por nuestra familia. Por eso urge predicar el evangelio. Por nuestros hijos. Por eso no vamos a dejar perder a nuestros hijos. Yo no quiero que mis hijos vayan al infierno. Por eso los corrijo. Por eso los disciplino. Por eso les enseño la palabra de Dios. Por eso en mi casa no había opción. Ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. ¿Cuál no tiene ganas? Aquí no se trata de ganas. Porque si usted no tiene ganas de ir a la iglesia, yo no tengo ganas de darle tragar. Aleluya. Tragar viene del griego mantenerlos. Aleluya. No, es que yo, tú, mientras usted esté bajo mi techo, usted se va a comportar. Cuando usted esté en otro techo, cuando usted ya haga su vida, cuando usted pague la renta, cuando usted pague su ropa, cuando usted pague su comida, entonces usted a ver si está en machín cómo se siente. Hoy le doy gracias a Dios porque mis 3 hijos sirven al Señor. Pero ¿sabes una cosa? No me fue fácil. Más de una vez vi la mirada de odio de uno de ellos cuando yo le corregía, y me traspasaba el corazón. Porque no hay cosa tan fea que un hijo te mire con odio. Y es que le apretaba y yo le decía: me puedes odiar, pero yo no te dejaré de hablar de Jesús. Y hoy los 3 sirven al Señor. No los vamos a dejar perder. No los vamos a exponer a la ira de Dios. Cuando hay oportunidad de ser salvos de la ira de Dios en Cristo Jesús. Romanos 5, 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Hay otras más, se las digo muy rápido. Diga conmigo: desesperanza versus esperanza. La mala noticia es que sin Cristo no hay esperanza. La buena noticia es que en Cristo hay esperanza. Efesios 2:12. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa es la condición de una persona que no tiene a Cristo. Cuando está sin Cristo. En aquel tiempo estaba sin Cristo, y al estar sin Cristo estamos ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero qué buena noticia es que en Cristo hay esperanza. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amados, cuando venimos a Cristo seguimos viviendo en un mundo difícil, y broncas vamos a seguir teniendo. La suegra de repente visitará la casa, se pone difícil, ¿verdad? Broncas va a haber, pero una cosa es enfrentarlas con esperanza y otra es enfrentarlas sin esperanza. ¿Cierto o no? Broncas te enfermas, estamos expuestos a todo, decisiones que toman terceros, los gobiernos, gente mala. La diferencia es que en Cristo tenemos esperanza. Y no solamente tenemos esperanza para esta vida, tenemos esperanza para la vida eterna. Le doy otro. La mala noticia es que sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero con Cristo la gloria de Dios nos es restituida. Ahora, ¿qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Vamos a Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron. Antes de eso el contexto dice: no hay un solo justo.
Todos, diga conmigo, todos. Diga conmigo, hasta el pastor Paco. Todos. Pastor Josué, todos. El más santo de Cancún también está metido ahí. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué significa eso? Escuche bien esto. Para poder entender esto necesitamos saber qué es la gloria de Dios. Porque dice que por el pecado mío, el suyo, estoy destituido, privado. No me puedo beneficiar de la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Escuche esto. La gloria de Dios es todo lo que Él es y todo lo que Él hace. La gloria de Dios no es humo. Ay, cayó la gloria, había humo. No. Sí, o lucecitas o cosas, oro. No. La gloria de Dios, escuche, es todo lo que Él es y todo lo que Él hace. En pocas palabras, Dios es todopoderoso, pero si yo estoy destituido de esa gloria, su poder no puede actuar en mí. Dios es proveedor. Jehová es mi pastor. Pero si estoy privado de la gloria de Dios, de lo que Dios es, entonces me las arreglo como puedo. Pocas palabras, no tenemos acceso a lo que Dios es y a lo que Dios hace por nuestros pecados. Dios es sanador, pero por mi pecado estoy privado de su sanidad. Dios es protector. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Pero si estoy pecando, estoy privado de su protección. Aunque tenga la Biblia en la entrada de la casa de este tamaño abierta en el Salmo 91, estás desprotegido. Porque la Biblia no es un amuleto. Ahora si la puede poner sin considerar que es amuleto, póngala como una referencia. Pero hay gente que piensa que porque tiene la Biblia abierta en el Salmo 91, ya estoy cubierto. No, lo que te cubre es tener acceso a lo que Dios es. Y Él es nuestro protector. Y cuando tengo acceso a lo que Dios es, Dios me protege y me guarda. No se dormirá el que te guarda, ni dará tu pie al resbaladero. Entonces todo lo que Dios es me lo pierdo por mi pecado. Esa es la mala noticia. Porque entonces es que Dios es bueno, Él le hace bien a todos. Por eso la gente no entiende, porque bueno, pues gracias por presentármelo, pero dile que está en malas noticias. Sí es bueno, pero tú no tienes acceso a Él. Digo, díselo en buena onda, ¿ok? Ahí échale mantequita, échale salecita, échale azuquita para que se vea bonito, ¿me explico? O sea, sí, Dios es bueno, pero mi pecado yo no tengo acceso a Él. ¿Están pensando me quieren crucificar? ¿Están pensando, están diciendo mejor que no vuelva el pastor? Nos agüitó el 10º aniversario. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero digo conmigo, buenas noticias. No, pero dígalo con gozo, hermano. No se me quede nomás con la mala, amén. En Cristo la gloria de Dios nos es restituida a nosotros. O sea, en Cristo en Cristo tenemos acceso a la gloria. Podemos recuperar la gloria. Tenemos acceso a Dios. Jesús dijo, decimos en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, escuche, pastor, ¿de dónde saca que la gloria nos es restituida? Recuerden, cuando Cristo dijo consumado es,
el velo del templo se rasgó de arriba a abajo. Ese velo separaba el lugar santo del lugar santísimo. El tabernáculo de Moisés se componía de el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio estaba el people, la gente, la raza, los pobres mortales como tú y yo. Era como una especie de patio. En el lugar santo solo estaban los sacerdotes para presentar sacrificios. Y el lugar santísimo estaba detrás de ese velo, un velo ancho que no era fácil de romperse. No podía entrar nadie porque ahí estaba la presencia de Dios. Y el hombre en su pecado, al entrar ahí, moría. Tan era así que al sacerdote, que únicamente se le daba la oportunidad de entrar una sola vez al año para espiar, para cubrir los pecados de toda la nación, él tenía que entrar, primeramente tenía que hacer una serie de rituales para limpiarse y para purificarse. Después le ponían en su pie unas campanillas, en sus vestidos unas campanillas, y en su pie le ponían un cordón. ¿Cuál era la razón de las campanillas y el cordón? Una vez que este hombre entraba al lugar santísimo donde estaba el arca, la presencia de Dios, y ese tipo se había golpeado a su mujer un día antes, cuello, moría. ¿Y cómo se daban cuenta que estaba muerto? Porque las campanitas ya no se oían. Dígale a su esposo que Dios siga usando. No le diga nada, por favor. Escuche. Y con el cordón lo sacaban, porque ni siquiera se podían meter a sacarlo, porque si el que se metía, rip también. ¿Están conmigo? Pero la Biblia dice que cuando Cristo murió y dijo consumado es, el velo se rasgó. ¿Qué significa eso? Que ahora todos tenemos acceso a la gloria de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sin Cristo estoy destituido de la gloria de Dios, pero con Cristo la gloria de Dios me es restituida. Tengo acceso 24/7, 365 días al año. Tengo acceso. En los momentos de dolor tengo acceso. En los momentos de depresión tengo acceso. En los momentos de peligro tengo acceso. En los momentos de enfermedad tengo acceso a lo que Dios es y a lo que Dios hace. Esa es la buena noticia. Pero ¿verdad que no entendemos la buena si no entendemos la mala? Esa es la mala, eso es lo difícil. Sin Cristo estamos sin Cristo. Somos enemigos de Dios. Con Cristo Jesús somos reconciliados con Dios. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Yo no quiero tener a Dios de enemigo, yo lo quiero de amigo. Sin Cristo, dice la Biblia que somos enemigos, y que cuando éramos enemigos, por medio de Cristo somos reconciliados con Dios y tenemos amistad con Él. Y la última, y ya con esta nos vamos. Diga conmigo: mala noticia, condenación y muerte eterna. Buena noticia, vida, salvación y vida eterna. Es que yo no voy a valorar la vida eterna si no me doy cuenta primero que estoy condenado a la muerte eterna. ¿Cierto o no?
sin Cristo es condenación eterna. Pastor, es que eso ofende a la gente. Es que es la verdad. Y hay un dicho en China, Nuevo León: la verdad no peca. Pastor, pero es que no debemos condenar a la gente. Nosotros no condenamos a nadie. Cada quien se condenará por sus propias decisiones. Al contrario, yo quiero que todo el mundo sea salvo. Para eso trabajo, para eso me esfuerzo, para eso predico, para eso he dedicado mis últimos 27 años de mi vida como pastor. Sin Cristo hay un destino de sufrimiento y perdición eterna. Lucas 12, 4 y 5. Jesucristo mismo lo dijo: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debes temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Un pasaje más, Apocalipsis 20, 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Se puede decir: ay, yo no creo eso. Está bien. Dios dijo que algunos no van a creer eso. Yo no le puedo obligar a que crea lo que usted no quiera creer. Pero muchos se encontrarán con esta sorpresa en la eternidad. Porque si yo creo las promesas de Dios, también creo los requerimientos de Dios. Si yo creo que Dios me cuida, me protege, me guarda, también creo que Dios hará justicia. Hebreos 9:27 dice que está establecido a los hombres y a las mujeres morir una sola vez y después un juicio. Pero la buena noticia es que en Cristo tenemos vida eterna, y que a través de Cristo nuestros nombres se escriben en el libro de la vida. Esa es la buena noticia. Y hoy es un tiempo de gracia, donde podemos tener acceso a esa gracia. La decisión final, ¿quién la toma? ¿Dios? No, Dios quiere que todos vayamos con Él, porque Él nos ama. Y Dios no quiere derramar su ira sobre nadie. La tendrá que derramar porque Él es Dios, pero no la quiere derramar sobre nosotros. Él no quiere que nos perdamos. Tan es así que pagó el más alto precio que se puede pagar por la salvación: su propio Hijo. ¿Sí me estoy explicando? Dios quiere hacerle mal a la humanidad de ninguna manera. No, nunca fue su propósito. Dios quiere hacerle bien a toda la humanidad, y Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero nos dio un regalo a todos nosotros que se llama el libre albedrío. Y yo decido si me arrepiento y creo en el Evangelio, o solo me arrepiento pero no creo, o creo pero no me arrepiento. Si recibo las malas noticias, no para vivir amedrentado y condenado, sino para valorar las buenas noticias, de que por cada mala noticia que el mundo me dé y el diablo me dé, Dios tiene una nueva noticia para mí a través de Jesucristo. Y yo no sé usted, pero yo quiero vida eterna. Ese es el mensaje. Es el mensaje que poco se predica ya, pero para eso estamos, para con amor compartirlo. Yo les comparto a ustedes este mensaje con el deseo de que un día, cuando Dios nos llame a todos a su presencia, verlos allá, ya no nos va a distanciar 2 horas de vuelo.
¿cierto? Donde todo su pueblo estará reunido con Él. Dice la Biblia que estaremos eternamente en su presencia. Pero no solamente este mensaje es para vivir bien en el cielo, también para vivir bien en la tierra. Jóvenes que están aquí, no hay nada mejor en su vida que tomar el mensaje de Jesús y dedicar su vida a Jesús. Yo fui como ustedes, un niño que creció como lo están tus niños y ustedes, niños que están creciendo aquí. Y la verdad, yo no me arrepiento de haber seguido el camino de Dios. No me perdí de nada. Quizás me perdí de ser drogadicto, o me perdí de ser inmoral, pero eso yo no le llamo pérdida. A eso yo le llamo una ganancia. Busquen a Dios, jóvenes. Se van a ahorrar muchas broncas. Yo ministro a diario a gente adulta y mucha gente dice: si yo hubiese escuchado un mensaje como este cuando era joven, me hubiera ahorrado muchos problemas, muchos fracasos. No endurezcan su corazón. Cuando somos jóvenes se nos hace fácil todo. Busquen el consejo. Honren a sus padres que creen en Cristo. Obedézcanlos. Sigan la palabra de Dios. Les va a ir bien, muy bien. Y se van a casar con un morrito bien, y con una morrita bien, en su tiempo. Amén. Y haciendo las cosas a la manera que Dios quiere. Y todos los que estamos aquí, nunca es tarde para reconsiderar el camino. Nunca es tarde. Si usted está aquí hoy por primera vez, o tienes tiempo viniendo y bueno, te sientes bien aquí entre los brothers, son buena onda los brothers, pero no has entregado tu vida a Cristo, te tengo esas malas noticias. Pero también te di las buenas noticias y tú escoges. Cada uno escoge. Y yo quiero pedirles que nos pongamos de pie en este momento. Cierres tus ojos un momentito.